Hola, soy Diana Carabalí. Este es el nuevo formato que voy a empezar en el canal de YouTube del Gorila Rojo para continuar hablando sobre temas relacionados con los derechos de los animales, con respecto al racismo, al sexismo o a los diferentes movimientos feministas decoloniales y entre otros temas que también espero sean de su interés. El día de hoy voy a empezar hablando sobre un tema que es interesante y que no se suele hablar mucho, que tiene que ver con el concepto de animal. ¿Por qué es importante hablar del concepto de animal y por qué es necesario reflexionar sobre cómo nos vemos los seres humanos en relación con los animales no humanos? El concepto de animal es una de las grandes controversias, ya que está en disputa qué relación queremos tener los seres humanos con los animales no humanos y si está justificado éticamente cómo nos hemos venido comportando con ellos a lo largo de la historia. El propósito de este vídeo es hablar sobre ciertas narrativas o ciertos discursos que han servido para la construcción del concepto de animal y que siguen operando en nuestras sociedades contemporáneas y que además han condicionado nuestra relación, la relación de los seres humanos con los animales no humanos. Por ello, es pertinente reconocer cuáles son estas narrativas que han definido al animal como lo conocemos hasta hoy. Para ello me voy a basar en el artículo de la filósofa mexicana Abril Carranza, titulado Genealogía del concepto de animal, un estudio para una ética futura. En este artículo, Abril Carranza analiza 3 de los discursos que ella considera fundamentales en la construcción del concepto de animal y con quien tuve la oportunidad de hablar para que ella misma nos cuente cada uno de esos discursos. Bueno, yo pienso que estos discursos a mí me parecieron una forma de adentrarse al concepto de animal, pues la manera más fácil como yo lo vi, ¿no? Pero no me cierro a la idea de que pueden existir muchos más. En mi texto analicé 3 discursos, que el primero es el discurso judío-cristiano. Y en este discurso, bueno, básicamente desmantelé lo que dicen algunos versículos de la Biblia, particularmente en el Génesis, en el Primer Testamento, y lo que el arte representa sobre esta parte de los textos sagrados. Ahí demuestro cómo a partir del dominio que Dios le da al humano sobre el animal y el poder de nombrarlos, primero justifican acciones como la opresión, como el maltrato y explotación de los animales. Y segundo, cómo los animales, al no tener un lenguaje, cosa con la que el humano sí cuenta, él se apropia de ellos a partir del lenguaje. Y que los animales, por ser seres mudos, pueden ser tratados conforme a las necesidades del ser humano. Sin tomarlos en cuenta a ellos. En pocas palabras, al no haber lenguaje, no hay identificación entre el ser humano y los animales. Abril Carranza analiza 2 de los versículos del Génesis que ella considera fundamentales en la ruptura de la relación entre los seres humanos con los animales no humanos. El primer versículo que ella analiza es el de la creación, donde según la Biblia, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. La palabra semejanza es importante en el análisis de Abril porque es la que crea un parentesco entre el humano con Dios y por lo tanto crea un vínculo entre el humano con la divinidad y por ende con la perfección. Y esto lo que permite es que el ser humano actúe similar a Dios y obre como si pudiera controlar a los animales y a la naturaleza. El segundo versículo tiene que ver con el nombramiento. Para Abril, el nombramiento es importante ya que esta acción que Dios encomienda a Adán condena a los animales al silencio, ya que por el hecho de no tener un lenguaje no pueden nombrarse a sí mismos y por lo tanto quedan limitados como seres mudos y sumisos. Aquí es cuando el lenguaje o la supuesta falta de lenguaje de los animales empieza a ser una razón para justificar su subordinación, pero luego posteriormente vendrán otros discursos que también apoyarán esta idea. En el texto también analiza ciertos dispositivos que fueron importantes en la construcción del concepto de animal en el imaginario colectivo, como por ejemplo el arte. El primero en el que pienso y es el que analizo en mi artículo es el arte. Vemos el arte sacro como en las pinturas y podemos observar muy claramente cómo el animal tiene que ser algo dominado o algo que aparece como un subordinado del ser humano. Otro dispositivo yo creo que simplemente ha sido la palabra. La repetición casi cíclica, ¿no? De lo que dice la Biblia, de nuestro origen,
ha desencadenado actitudes y conceptos sobre los animales que han trascendido por siglos. Y en realidad, aunque una persona no se considere como tal creyente o religioso, o ni siquiera haya tomado el tiempo de leer o participar en un servicio, sus formas de conceptualizar a los animales no son en lo absoluto diferentes de lo que una persona que a lo mejor sí se haya adentrado más al menos en la religión en el discurso judio-cristiano. Parece como que no hay un escape. Y escuchamos tanto sobre eso y todo que pues, a veces parece incuestionable, ¿no? Las palabras que vienen en un principio de una cosa meramente religiosa, pues se hacen parte de una moral. Y esa moral nos dicta cómo es que deberíamos de tratarlo y pues lo asumimos como algo bueno por tratarse de un discurso religioso. ¿Tienen ustedes oídos tan cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de afuera a una persona lo puede ser impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago, primero y después a la basura. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. ¿Escucharon bien, hermanos? Y es así como el discurso judio-cristiano ha construido el concepto de animal como lo conocemos hasta el día de hoy y ha utilizado dispositivos como el arte o la repetición para reforzar esta idea. Y este es uno de los discursos que ha dificultado la construcción del concepto animal de manera diferente, ya que es uno de los discursos hegemónicos o predominantes en el imaginario colectivo y que siguen operando hasta el día de hoy. Vamos ahora entonces con el segundo discurso que ha servido para la construcción del concepto de animal. El segundo discurso que analizo es el discurso del imaginario científico. A este discurso yo lo considero muy importante y que está sumamente influido curiosamente, por el discurso judio-cristiano. Porque muchas veces este discurso del científico parte de la idea de que el animal es algo que debemos controlar como si fuera un objeto. Y a raíz de eso se puede justificar la violencia hacia los animales y manipularlos para beneficio del ser humano. Yo pienso que el discurso científico está muy influido por el discurso judio-cristiano. Y por eso también considero que este discurso, el científico, es una continuación del discurso judio-cristiano. Porque, bueno, si bien el discurso judio-cristiano básicamente dice que los animales son seres que deben ser dominados por el ser humano, por dominio no necesariamente tenemos que referirnos a usar a los animales como medio de transporte o alimento, ¿no? Y el dominio ha permanecido en el concepto de animal. El discurso científico lo ha empleado cosificando al animal. Y esto se puede observar en las industrias que utilizan al animal para beneficio del ser humano. Y entre todas estas industrias, pues pienso cuando lo utilizamos como objeto de observación. Por ejemplo, en los zoológicos que no tienen, o sea, que solamente tienen este propósito como de espectáculo, o los circos. Una vez que el discurso judio-cristiano había legitimado la dominación de los animales, el discurso del imaginario científico se apoyaría de esta narrativa para utilizar a los animales como su objeto de estudio. Sin embargo, los procedimientos para llevar a cabo sus investigaciones es lo que sigue pasando desapercibido. Según la organización Animal Naturis, la experimentación aplica distintos métodos capaces de producir sufrimiento extremo a los animales. Por ejemplo, les son provocadas enfermedades que jamás contraerían en circunstancias normales. También se les colocan electrodos en sus cerebros, se les somete a pruebas de irritación en la piel y los ojos, se les priva de luz, movimiento y contacto con miembros de su especie, se les mutila y finalmente se les asesina. Pero es que los laboratorios de experimentación con animales no solamente tienen fines médicos, también tienen fines estéticos, para investigación militar, para testeo de ciertos productos como por ejemplo el tabaco, como productos de limpieza, productos del hogar, y también son utilizados para la educación. Abril Carranza también analiza algunas de las razones que le permiten a este discurso seguir operando a pesar de todas las violencias mencionadas. Una de las tácticas que sirven para alivianar este rechazo a la violencia tienen que ver con la normalización y la estetización de dicha violencia. Yo pienso que sin la normalización y la estetización no sería posible que las industrias que trabajan con los animales realmente funcionaran. La normalización de la violencia hacia los animales
es clave para cerrar muchos cuestionamientos acerca de lo que hacemos con ellos. Porque es cruel. Por ejemplo, en los mataderos o en los laboratorios se normaliza lo que pasa ahí adentro y hacemos esas acciones parte de lo que los humanos tenemos que hacer con los animales. Porque, pues, ¿por qué pasan eso? O sea, al final pensamos en los mataderos, bueno, es para que comamos. Lo que pasa en los laboratorios, bueno, es para generar medicinas que nos van a mantener sanos. Y eso, o sea, pensar de esta manera mitiga esta violencia. Sirve como un colchón, digamos, para decir, bueno, no está tan mal, ¿no? Y una cosa que a mí me llama mucho la atención acerca de la normalización es que no vemos esa violencia. Y este ocultamiento de la violencia es muy importante para que la estetización también funcione. Porque no vemos cómo matan a los animales, cómo sufren. Digamos, los vemos antes y después. Vemos antes a un animal vivo, lo que sea. No vemos todo este proceso, pero al final sí vemos los productos de eso, ¿no? Y la estetización de esos productos. No sé, vemos la carne en los supermercados, los abrigos de lujo, o simplemente, no sé, los fármacos que nos están manteniendo sanos. Y al final, pues esta normalización, estetización, nos ciegan de los procesos que oprimen a estos animales y permanecemos pacíficos, ¿no? Tranquilos ante hechos que si nosotros estuviéramos ahí, en el momento de la violencia, reprobaríamos. Otra forma de ocultamiento de la violencia es a través de la romantización, y eso se suele utilizar comúnmente a través de los monumentos. En el caso de los animales, Abril analiza el monumento a los ratones de laboratorio que fue construido en el Instituto de Citología y Genética en Rusia, el cual es una especie de agradecimiento a los ratones de laboratorio por su contribución a la ciencia. Yo pienso que el monumento a los ratones de laboratorio no es ninguna excepción a la justificación de ciertos momentos atroces. Y sí, o sea, por ejemplo, vemos las esculturas de un héroe nacional y asumimos que gracias a sus sacrificios hoy tenemos un presente pacífico, libre, democrático. Pero ¿cuántas veces realmente es así? Vivimos en sociedades que necesitan figuras valientes que romanticen guerras, injusticias y sufrimiento para olvidarnos de aquello que no nos gusta, o que en realidad nuestro presente no es como esas figuras prometieron que iba a ser. Y hacer una escultura en honor a los ratones de laboratorio funciona exactamente igual que la de cualquier héroe. Le da sentido al hecho de que por año, no sé el número, pero estoy segura de que millones de animales mueren en experimentos en nombre de la ciencia. Y eso justifica que haya violencias en los animales y que además eso esté bien y que sea normal. Citando textualmente a Abril, el monumento a los ratones de laboratorio termina justificando lo que ocurre en los laboratorios porque genera una tranquilidad falsa que funciona como una anestesia disfrazada de ignorancia. Esta anestesia emocional es otro de los conceptos que Abril analiza para explicar el por qué muchas veces permanecemos inmóviles ante situaciones de profunda injusticia. Yo cuando tomé este concepto de anestesia emocional, lo usé a partir de una psicóloga, si no me equivoco, que se llama Melanie Joy, y que justamente habla sobre cómo esta anestesia, por una parte, es una cuestión adaptativa para soportar el dolor que nos puede causar ciertas vivencias. Por ejemplo, cuando somos testigos de actos violentos o vivir una pérdida o traumas emocionales. Sin embargo, la anestesia emocional es algo que nos ayuda a sobrellevarlos y a salir adelante. El problema es que esta anestesia emocional se puede convertir en desadaptativa. Con esto básicamente quiere decir que a pesar de que vivimos la violencia, de que la vemos o somos partícipes, no hacemos nada al respecto. Y eso funciona, esa anestesia emocional negativa funciona principalmente porque la normalización de la violencia ya opera. Y pensamos que lo que vemos es algo normal y que es parte de la vida, ¿no? Tenemos que vivir con eso. Al final, esto tiene consecuencias tanto para los seres humanos porque permanecemos
inertes ante situaciones por las que no deberíamos de sentirnos así, como para los no humanos, porque no tendrán ninguna manera de defenderse o de ser protegidos. En palabras más, palabras menos, algo que en diferencia, que en primera instancia debería ayudarnos a soportar las vivencias finales, las vivencias más difíciles y preocupantes, termina por afectarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Entonces la anestesia emocional se convierte en un arma de doble filo, porque por una parte nos ayuda a vivir este mundo, a sobrevivir, a sobrellevar las cuestiones más difíciles, pero también nos afecta porque permanecemos paralizados ante algo por lo que sí deberíamos de estar actuando. Y ya para terminar, el tercer discurso es el que considera la racionalidad y el lenguaje como razones esenciales para subordinar e inferiorizar a los animales. Y finalmente analicé el discurso de la filosofía moderna, la cual hace una distinción entre los humanos y los animales a partir de la racionalidad. Pero al llevarse a cabo entonces esta diferencia, lo vemos como un otro que no se puede comprender, como ya lo habíamos mencionado. Por lo tanto, si no hay como esta comprensión, esta identificación, entonces el humano hace lo que le place con el animal. Además, en este discurso exploré cómo al no entender la animalidad, el humano asume que es algo que debemos de evitar, algo muy sencillo, actitudes que aludan hacia la animalidad, ¿no? O sea, pensamos en la civilidad de cómo tenemos que comportarnos y cuando caemos en lo irracional, cuando, por ejemplo, en los sentimientos, de cierto punto tienen que ver un poco con esa animalidad que tenemos que evitar y tenemos que ser racionales y tenemos que pensar, tenemos que actuar y tenemos que hacer las cosas de manera humana. Para el pensamiento moderno occidental, la irracionalidad no solamente supone la carencia del lenguaje, sino también las pasiones, el caos y el salvajismo que representa la naturaleza y los animales. Por lo tanto, si el humano desea definirse diferenciándose del animal, debe negar todas estas características. Sin embargo, Abril nos va a aclarar si es la filosofía moderna la que le atribuye al animal todo aquello que represente irracionalidad. No pienso que exista o que haya un solo argumento que sostenga que la racionalidad construye la identidad del animal como un ser irracional, y mucho menos en la filosofía moderna. Hay muchos autores que lo dicen, pero bueno, en mi caso, o en el caso de mi artículo, me basé en nada más y nada menos que Descartes, ¿no? Y en sus meditaciones metafísicas. Y me pareció muy pertinente explorar los pensamientos de este filósofo porque en sus cuestionamientos él va definiendo qué es el ser humano en contraste con la naturaleza. Y porque sus aportaciones fueron de muchísima inspiración para otros pensadores y también al pensamiento occidental. Entonces, dentro de sus argumentos, el que me parece más poderoso para considerar al animal como algo irracional, como algo tonto, como algo que no va con nosotros, es básicamente nada más y nada menos que la falta de lenguaje. El lenguaje es el resultado de la racionalidad. Y si el animal no lo tiene, es justo por su falta de raciocinio, lo cual lo separa de la humanidad y se convierte en su contrario. Para ver mejor lo que nos dice Abril sobre Descartes, o Descartes como se conoce comúnmente en español, voy a tomar dos citas que Abril analiza de su discurso. En la primera cita, Descartes establece que el animal carece de razón por el hecho de que no tiene lenguaje ni capacidad de signos. En la segunda cita, Descartes inferioriza al animal conceptualizándolo como un ser tonto e irracional.
Así como en la narrativa judio-cristiana, el humano utiliza la semejanza con Dios para diferenciarse del animal y subordinarle, en la filosofía moderna también lo hace, pero a través de la racionalidad. A mí, en lo personal, me parece que el lenguaje es de los puntos más interesantes acerca de la separación entre animales y humanos. Y yo pienso que que afortunadamente hoy tenemos información que nos indica que los animales sí tienen lenguaje, pero ese lenguaje no es compatible con el nuestro. Pero a pesar de eso, a pesar de que ese lenguaje no es compatible con el que nosotros tenemos, el animal realmente es algo irracional. Y al final, ¿qué somos nosotros los humanos cuando estamos fuera del mundo que nos hemos construido a partir de ese lenguaje? En realidad, pues no somos más que, bueno, yo es así como lo visualizo. Estamos andando por el mundo en nuestra esfera, ¿no? Y generando conceptos y viendo todo lo demás como que está en contra de nosotros, ¿no? Como nuestro enemigo, como aquello con lo que no nos sentimos parte de. Y pensamos, por ejemplo, y asumimos que el animal, como no es parte de nosotros, no tiene lenguaje, pero claro que lo tiene. Y es momento de empezar a pensar que no somos tan diferentes de ellos. Simplemente nosotros hemos distorsionado esta realidad y ahora este es el resultado, ¿no? El resultado de cómo conceptualizamos y tratamos y vemos al animal y vemos a la naturaleza. Y el resultado son 32.000 animales en peligro de extinción, 200 millones de animales asesinados para consumo humano alrededor del mundo, el negocio sangriento de tráfico de animales, el encierro y explotación de miles de animales en zoológicos y espectáculos, más los hechos atroces que sufren los animales en laboratorios, la caza y una larga lista de explotación y sufrimiento sobre sus cuerpos. Por eso es importante traer a discusión el concepto de animal, ya que si no analizamos las diferentes narrativas que han venido conceptualizándolo, pues no vamos a darnos cuenta realmente de la raíz del por qué estamos tan distanciados con los animales y por qué también nos rehusamos a aceptar que somos animales y que somos una especie más en el planeta. En conclusión, este video es una ayuda para reflexionar sobre qué tan influenciados estamos por estas narrativas y si realmente nos están condicionando la forma en cómo nos relacionamos con los animales. Y a la par, reflexionar el concepto de animal establecido para apoyar todos estos intentos que se están haciendo por cambiar el concepto de animal y que nos permita recuperar la relación con nuestra animalidad y también la construcción de una nueva relación con los animales no humanos. Sin embargo, existen ciertos contrapesos en cada uno de estos discursos. Por ejemplo, como recientemente publicó el diario.es en el blog El Caballo de Nietzsche, la entrevista al padre Robert Kulat, considerado una de las nuevas voces de lo que se podría llamar la teología del antiespecismo. También está la Declaración de Cambridge sobre la conciencia, firmada en el 2012. Es un manifiesto que concluye que los animales no humanos tienen conciencia al igual que los humanos. Y finalmente, desde la filosofía existen muchas filósofas y filósofos defensores de los derechos de los animales. Entre los más reconocidos está Tom Regan. Para todos los que llegaron hasta el final del vídeo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí conmigo. Abajo en la descripción voy a dejar el enlace del texto de Abril Carranza que les recomiendo leer completo. Y además voy a dejar otros enlaces de material que también mencioné en el vídeo. Sin más, muchísimas gracias, espero sus comentarios, opiniones y si pueden compartir el video muchísimo mejor porque también ayudaría al canal. Muchas gracias y espero verlos en el próximo vídeo.